¿Qué tal, chicos? A continuación vamos a ver ahora el tema de funciones especiales. En este tema, lo que nosotros debemos saber es tres cositas fundamentales. Primero vamos a ver la regla de correspondencia, la gráfica de la función y determinar el dominio y el rango. Si nosotros dominamos esos tres elementos, van a ver que este tema es muy sencillo. Es más adelante, cuando hagamos los ejercicios de nivel intermedio y avanzado, vamos a ver que vamos a combinar las funciones, las distintas funciones y graficar una sola función. ¿Ya? A ver, veamos. Vayamos con la primera función, que es la función constante. Primero, lo que debemos saber es la regla de correspondencia. La regla de correspondencia está determinado de esta manera. F de X, ¿ya?, es igual a ¿quién? Es igual a K. Donde este K va a pertenecer a todos los reales. ¿Ya? F de X igual a K. Ahora, este K vamos a poner aquí, donde K es una constante. Primero, no olviden esta parte, chicos. Es importante cuando nosotros trabajemos las funciones especiales. Saber su regla de correspondencia. ¿Ya? Y además, vamos a poner aquí donde el valor de K es una constante. Donde K es una constante. Listo. ¿Ya? A ver, ahora, su gráfica, chicos, se determina cualquier tipo de relación o función. Recuerden que se puede determinar mediante pares ordenados. Cuando hemos hecho la teoría de la gráfica de una función, recuerden que la gráfica es la representación geométrica de todos los pares ordenados. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar esta función constante, lo único que se hace es tabular. O sea, ¿qué hacemos? Le damos valores a X para obtener Y. A ver, se me ocurre darle valorcitos de esta manera. ¿Qué pasaría si a X le doy menos 4, le doy 0 y le doy 3 para X? A ver, entonces, ¿qué hago? Estos valores de X reemplazo aquí. Profe, pero no hay X. Si hay X, sino que aquí, observe aquí, por regla de correspondencia, f de X es Y. Y igual a K. ¿Correcto? Haz de cuenta que aquí haya 0X, para que tú puedas graficar. Entonces, mire, si yo le doy menos 4 por 0, 0. Entonces, Y es igual a ¿quién? A K. Quiere decir que aquí, Y va a ser igual a K, a la constante. ¿Ya? A ver, si X valdría 0, 0 por 0, 0, más K, el valor de Y valdría K. Profe, si X vale 3, 3 por 0 sería 0, ¿correcto? Y 0 más K es K, Y es igual a K. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú le das cualquier valor a X, Y siempre va a ser mi constante. Ahora, lo que vamos a hacer es graficar, suficiente con esos pares ordenados, ¿no? Estos ya generan pares ordenados. Entonces, la gráfica se representa mediante los pares ordenados. Hagamos de cuenta que SK sea mayor que C. Y hagamos de cuenta que SK esté por aquí más o menos. Que ahí esté el valor de K. ¿Ya? Mayor que C. Entonces, empezamos a colocar nuestros puntos o nuestros pares ordenados. Para X menos 4, para el eje de las abscisas, menos 4 y para YK. Yo diré así, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Para X menos 4 y para Y será pues el valor de K. Entonces solamente esto ubico en el plano cartesiano. Ya está. Entonces yo tendría mi primer punto aquí. Correcto. Que sería menos 4, K. Listo, esa es la representación. Luego tenemos 0, K. Para X0, allá el origen será. Y para Y, K, ya tenemos, sería este puntito. 3, K, para X3, 1, 2, 3. Y para Y, el valor de K. Entonces, mi par ordenado estaría aquí. Y con esos tres pares ordenados sí es suficiente para nuestra gráfica. Ojo, estamos suponiendo en este caso, en este ejemplo, que el valor de K sea pues mayor que 0. Porque si fuese menor que 0 estaría en la parte inferior.
Ahora, ¿qué hacemos? Unimos esos puntitos. Vamos a unir esos tres puntitos que hemos generado a partir de mis pares ordenados. Y si nosotros observamos, se está generando ¿qué cosa? Una recta horizontal, ¿no? Y esto va a continuar al más infinito y al menos infinito. Y ya tenemos la gráfica de la función constante, ¿ya? Entonces no se olviden que la gráfica de una función constante es una recta horizontal, ¿ya? ¿Que va a pasar por dónde? Por el valor de la constante, ¿ya? A ver, un ejemplito antes de continuar. ¿Qué pasaría si a mí me dicen graficar f de x igual a menos 3? Si yo comparo este dato con la regla de correspondencia, el valor de k, ¿cuánto valdría? Menos 3. Se supone que esta recta horizontal va a pasar por ese punto. Si quisiéramos graficar, yo coloco así mi sistema de coordenadas, ¿correcto? Ya, atento, atento, porque voy a borrar nada más eso. Menos 3, entonces yo diré menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está el menos 3. Y recuerda que su gráfica es una recta horizontal que va a pasar por ese punto. Sencillo, sencillo. Ahora, lo que vamos a hacer es determinar a partir de esa gráfica el dominio y el rango. Ya tenemos regla de correspondencia, ahora la gráfica, ¿no? Y hemos determinado ahora el dominio y rango. Recuerden que el dominio, chicos, es lo que se extiende en el eje de las abscisas, o sea, hasta dónde, pero en el eje X. Si nosotros observamos, esta función está yendo ¿a dónde? Al más infinito. Es como si nosotros le haríamos una sombrita en el eje X, y eso va a continuar al más infinito. Y este lado al menos infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dominio va a ser ¿qué cosa? Todos los reales. Va al más infinito y al menos infinito. Ahora, ¿quién será el rango? ¿Tú puedes decir, profe, los reales? No. Para el rango, recuerda, ¿qué es el rango? Los valores que toma en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje Y, ¿ya? Y si nosotros observamos esta función, ¿qué valor va a tomar en el eje Y? Solo un punto. ¿Y ese punto quién es? La constante. Quiere decir que el rango está dado por la constante. Así de sencillo. Recordemos un breve acerca de la función constante. ¿Ya? Recordemos rápido. Regla de correspondencia. F de x igual a k. Hay algunos autores que le ponen c también, no hay problema. Donde k pertenece a los reales y k es una constante. Su gráfica, una recta horizontal que va a pasar por ese punto. Dominio, todos los reales, y el rango, la constante. Es un punto, ojo. Ahora, algunas observaciones veamos acerca de la función constante. Ya, primera observación. A ver, si nosotros observamos, yo quiero saber qué pares ordenados han generado esta función. Pues yo diré así, mi función está dado por ¿quién? A ver, ¿de dónde saco los pares ordenados? De aquí, de lo que hemos tabulado. Sería menos 4,k, menos 4,k. Sería mi primer par ordenado. Mi segundo sería 0,k. Correcto. Luego 3,k. Y eso puedo continuar, ¿no? También puedo darle valores decimales, no hay problema. Entonces mi función constante está determinado por estos pares ordenados. Ahora, fíjate aquí. Si nosotros observamos qué se está repitiendo en estos pares ordenados, recuerda, primera componente, segunda, primera, segunda, primera, segunda. Si nosotros observamos en estos pares ordenados, observamos que la segunda componente son iguales. Correcto, mira, menos 4,k, 0,k, 3,k. Ah, quiere decir que las segundas componentes son iguales. Entonces, para mi función constante, yo diré así, las segundas componentes de los pares ordenados son iguales. Las segundas, ¿qué cosita? Componentes. ¿Ya? Las segundas componentes de los pares ordenados son iguales. ¿Ya? Entonces, eso nos va a ayudar para determinar la función constante.
las segundas componentes de los pares ordenados son iguales. Son iguales. ¿Ya? Esta es la palabra clave. Iguales. ¿Ya? Entonces, observemos, chicos, ojo, ojo. Cuando a mí me den pares ordenados en un ejercicio y me diga que es función constante, ¿qué vas a hacer? Igual a las segundas componentes. ¿Claro? Listo. Esa es la primera observación. Segunda observación. ¿Qué pasaría si mi función, ¿ya? Es un caso particular de la función constante? ¿Ya? A ver, ¿qué pasaría si mi función es f de x igual a 0? O también te podrían decir y igual a 0. Recuerda que f de x por regla de correspondencia es y. Y igual a 0. Pregunto, si me dice f de x igual a 0 o y igual a 0, ¿por dónde estaría pasando esa función, la gráfica de esa función? Ah, va a coincidir, pues se supone que va a pasar por el 0 y va a coincidir ¿con quién? Con el eje x, con el eje de las abscisas. Entonces, f de x igual a 0 o y igual a 0, se supone que es el eje x. ¿Ya? Es el eje x. ¿Ya? Entonces, si esa función coincide con el eje x, quiere decir que a esta función le llamamos la que cosita, la función nula. ¿Ya? Es un caso particular de la función constante. Se le llama función nula. Función nula. Listo. Esa sería la segunda observación. ¿Listo? Ya no es nada difícil, chicos. Ya tenemos nuestra primera función especial. ¿Ya? Listo. Vayamos a la segunda función, que es la función identidad. Recuerden, tres cosas que debemos saber. Regla de correspondencia, la gráfica y el dominio real. Y créeme que con eso se domina este tema. Primero, regla de correspondencia. Mi regla de correspondencia de la función identidad es así. Puedo poner i de x. ¿Ya? Si me ponen i de x y mayúscula de x, es la identidad. Que también esto es igual a ¿quién? A f de x. ¿Ya? Que también es igual a f de x. Y su regla de correspondencia es igual pues a ¿quién? A x. Donde ese x pertenece a todos los reales. ¿Ya? Entonces no te olvides. Regla de correspondencia para la identidad. F de x igual a x. ¿Listo? A partir de esta regla de correspondencia yo puedo determinar la gráfica de esta función. Y para eso solamente vamos a tabular. Asignarle valores a x para obtener los valores de y. Ya está. ¿Ya? A ver, veamos. Se me ocurre, a ver, para x le vamos a dar un menos 4, un 0, valores negativos, el 0, y valores positivos. Ya, también le damos un 4. Ya, a ver, veamos. Si x valdría menos 4, ¿cuánto valdría y? A ver, observa aquí, observa aquí. F de x es y, por regla de correspondencia. O sea, y es igual a x, así sería. Si x valdría menos 4, ¿cuánto vale y? Pues, lo mismo. Y sería igual a menos 4. Quiere decir que aquí sería menos 4. Si x valdría 0, ¿cuánto vale y? También vale 0. Si x valdría 4, y también vale 4. ¿Por qué? Porque y es igual a x, por regla de correspondencia. Listo. A ver, veamos en esta parte. Ahora, lo único que vamos a hacer para determinar su gráfica es ubicar estos pares ordenados. Primer par ordenado, cuando x es menos 4, a ver, yo diría así, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, el valor de y vale menos 4, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4.
Listo. Aquí tendría mi primer par ordenado, ¿no? Mi primer punto. Recuerden, representación geométrica de los pares ordenados. Aquí sería mi primer par ordenado, que sería menos 4, menos 4. Segundo, 0,0, allá justamente va a coincidir con el origen de coordenadas. Luego, ¿qué tengo? 4,4. 1, 2, 3, 4. Y para Y también 4. 1, 2, 3, 4. Entonces yo tendría aquí también, que sería mi segundo par ordenado. Listo, aquí estaría mi segundo par o mi tercer par ordenado. Ya, ahora, ¿cómo determino la gráfica? Fácil, solamente uniendo esos puntos. Listo, si yo uno esos puntos, su gráfica resulta una recta oblicua, que va a pasar ¿por dónde? Por el origen de coordenadas. ¿Ya? Listo. Ahora, algo bien bonito acaba de ocurrir. Si nosotros observamos, aquí se está formando un triángulo rectángulo. Ya miren, triángulo rectángulo. Aquí. ¿Cuánto mide este cateto? Este cateto valdría 4. ¿Cuánto valdría este cateto? También valdría 4. Y nosotros sabemos que un triángulo, cuando los catetos son iguales, ¿a qué ángulo me estoy refiriendo? A este sencillo. Quiere decir que el ángulo de inclinación de esta función con el eje de las abscisas, ¿cuánto vale? 45 grados. ¿Correcto? ¿No? 4, 4. En el triángulo de 45, 45 los catetos son iguales. Quiere decir que la gráfica de la función constante, identidad, es una recta oblicua que pasa por el origen formando 45 grados. Además, ¿qué más ocurre acá? Esta recta divide, o secciona o bisecciona en dos partes iguales. ¿A quién? Al primer cuadrante y al tercer cuadrante. Primer cuadrante, tercer cuadrante. ¿Qué quiere decir? Lo bisecciona. Divide en dos partes iguales. ¿Correcto? Tanto al primer cuadrante como al segundo cuadrante. Ahora, me pide determinar el dominio y el rango. Observen, chicos, fácil. Agarro esta partecita, es como estaríamos trabajando vectores. Esto yo agarro y lo proyecto, como si haría una sombrita sobre el eje X. Observen, esto lo proyecto aquí. ¿Hacia dónde va a ir? Al más infinito. Y a este lado lo proyecto, ¿a dónde va a ir? Al menos infinito. Quiere decir que el dominio está determinado por todos los reales. ¿Ya? Ahora, para el rango, similar. Observa aquí, tengo esto. Lo proyecto con respecto al eje Y. Mire, le hago su sombrita. ¿A dónde va a ir? Al más infinito. Proyecto esta parte. ¿A dónde va a ir? Al menos infinito. Entonces, quiere decir que va a ser también todos los reales. Entonces, recordando, haciendo un repaso. Regla de correspondencia. F de X igual a X. O Y de X igual a X. Su gráfica, una recta oblicua que pasa por el origen formando 45 grados. Dominio, todos los reales, y rango, todos los reales. Vamos, observaciones. Vamos a ver las observaciones que ocurren con respecto a la función identidad. Ya, a ver, similar a la función constante, vamos a poner sus pares ordenados. Observemos. ¿Cuál sería mi par ordenado? Lo que hemos tabulado. Sería menos 4, menos 4, menos 4. ¿Sí? Luego, ¿qué tendríamos? 0, 0. Luego, ¿qué tendríamos? 4,4. 4,4. Y listo, ya tenemos los pares ordenados. Ya está. Ahora, mucho ojito acá. Si nosotros observamos estos pares ordenados, ¿qué está ocurriendo? Observa que la primera componente y la segunda de ese par ordenado, ¿cómo son? Iguales. Ajá. Acá tengo menos 4, menos 4. Aquí tengo 0,0. Y finalmente tengo, pues, ¿qué cosita? 4,4. Entonces, ¿qué decimos, chicos? Recuerda que en la función constante las segundas componentes serán iguales de los pares ordenados. Pero aquí, ¿qué se va a cumplir? Yo diré, la primera
la primera y segunda componente son iguales. Segunda componentes. ¿Ya? No olvides, la primera y la segunda componentes son iguales. ¿Ya? Son iguales. Listo, son iguales. La palabra clave es esa. ¿Correcto? Ahora, otra observación. Recuerden, chicos, que aquí la gráfica es una recta. ¿Ya? Es una recta. Justamente vamos a ver a continuación la función lineal y vamos adelantando. La pendiente, ¿qué cosa es la pendiente? La pendiente, ¿no es cierto?, es la tangente del ángulo de inclinación que tiene la gráfica con el eje de las abscisas. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? La pendiente es igual a la tangente, ¿ya?, a la tangente del ángulo de inclinación, que sería 45 grados. Y simplemente recordando triangulitos, la tangente de 45, ¿cuánto sería? 1. Quiere decir que la función identidad tiene por pendiente igual a ¿quién? Igual a 1. ¿Ya? Igual a 1. Porque la tangente 45 es 1. No te olvides también que, ¿no es cierto?, biseca o bisecciona al primer cuadrante y al tercer cuadrante, chicos. No olviden las tres cositas que debemos saber. ¿Listo? Nos vemos en el siguiente video y estaremos haciendo la función lineal.